Bueno, en primer lugar, bienvenidas a todas, de verdad, para mí es un placer estar aquí. Es un placer estar aquí como vicerrector de investigación para hablar de temas de investigación y sobre todo por los invitados que tenemos que son de excelencia. Permitidme primero que agradezca al Consejo Social, representado por su presidenta, Pilar González de Frutos, y por su secretaria, Laura de Esteban. Por supuesto, agradecer a la directora del ICEI, Isabel Álvarez, que me hayan invitado a participar en este acto. Y dar muchas gracias a nuestra ilustre conferenciante, la profesora María Blasco, que, como conocéis, es la directora del CENIO, del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas. Yo creo que vamos a disfrutar mucho con ella, yo por lo menos, porque el tema de... Bueno, me has dicho que ibas a hablar... Perdonadme si os tuteo a todos, no os molesta que os tutee, ¿no? Que vamos a hablar de telómeros, envejecimiento y aparte nos va a presentar el CENIO, con lo cual es un tema, pues... vosotros sois muy jóvenes todos, pero los que vamos envejeciendo y el primer signo de envejecimiento es la presbicia y por eso tengo que utilizar las gafas, entonces nos interesa mucho, ¿no? Sabéis que estos desayunos, os cuento un poquito la historia para que lo conozcáis, no sé si es la primera vez que venís, fue una iniciativa del ICEI, que es el Instituto Complutense de Estudios Internacionales, que lo dirige Isabel Álvarez, que comenzó en el curso 2016-2017, que sirve de puente entre la universidad y la sociedad y el liderazgo femenino en los ámbitos público y privado. Yo creo que tenemos que fomentar la carrera investigadora entre vosotros. ¿Sabéis lo que siempre se describe la gráfica en tijera? ¿La conocéis? Una gráfica en tijera que el porcentaje, por ejemplo, en los estudios de doctorado, el porcentaje de mujeres y hombres generalmente es el 50% o incluso superior en las mujeres, pero según se va creciendo o se va siguiendo las diferentes ramas de la tijera, los hombres destacan en puestos más relevantes, tanto en el mundo académico como en el mundo privado, mientras que las mujeres, y se va separando la tijera, es decir, los hombres están por arriba y las mujeres por abajo. Yo creo que eso tiene que cambiar. En medicina estoy seguro que va a cambiar, porque por ahora no hay jefas de servicio, pero yo estoy seguro que en 10, 15 años vamos a empezar a ver jefas de servicio, porque el mundo de la medicina, el mundo de la salud, casi va a estar en manos de las mujeres, cosa que yo me alegro muchísimo. Pero impulsar esta serie de desayunos con mujeres científicas, y sé que sois de física, de bioquímica, de farmacia, periodistas, de bellas artes, porque estáis leyendo en lo que estudiáis de grado, de máster, yo creo que es fundamental. Bueno, pues la primera conferencia o el primer desayuno fue el pasado mes de junio con doña Rebeca Grispan, secretaria general de Iberoamérica, una mujer líder en muchos ámbitos políticos, económicos y sociales, y nuestra segunda invitada, pues es, fijaros qué nivel. Es decir, el CENIO y el CENIC son los dos buques insignias de la investigación española, entre otros, y María es la directora del CENIO. Yo le agradezco mucho, dentro de todas sus ocupaciones que tiene, que haya podido venir aquí, y os agradezco a todos vosotros. Y sin más, doy la palabra a doña Pilar González de Frutos, presidenta del Consejo Social de la Universidad Complutense de Madrid. No voy a quitaros nada más que un par de minutos, porque creo que la atención de verdad la merece María y estamos todos encantados de empezar a escucharla cuanto antes, y únicamente tomo la palabra para justificar el por qué el Consejo Social está colaborando en esta iniciativa. Como lleváis unos cuantos años a las espaldas ya de vida universitaria, probablemente sabéis sobradamente en qué consiste el Consejo Social, pero es un órgano que pretende vincular al mundo de la universidad con la sociedad civil y con el mundo de la empresa. En ese sentido, esta iniciativa nos parecía que debía ser impulsada y trabajar en estrecha colaboración con el Instituto de Estudios Internacionales, en la medida en que efectivamente sois vosotras las que tendréis que iniciar una vida profesional, no solo investigadora, el sesgo se le ha notado. No, que soy investigador. Claro, pero también tendréis, por vuestros distintos perfiles, otras carreras profesionales que ejercer, y nos parece que tener personas de referencia como María, en las que es tan fácil demostrar que es posible desde la posición femenina alcanzar altas cotas hasta donde cada una quiera llegar.
sin tener que vivir esforzadamente más allá de lo que uno desee, pero lo que uno desee, ser capaces de hacerlo en libertad y en igualdad de condiciones. Y esto nos parece que mostraros estos referentes es una manera de animaros también a que efectivamente iniciéis esa carrera profesional que estoy convencida va a ser muy exitosa. Así es que muchas gracias por haber acudido a esta convocatoria. Gracias. Muchas gracias, Pilar. Tiene la palabra doña Isabel Álvarez, directora del Instituto Complutense de Estudios Internacionales. Gracias, Isabel, que va a hacer la presentación de la ponente. Vicerrector. Bueno, pues yo me voy a tener unos minutos. Lo primero para agradecer a todas vuestra participación en este desayuno, en este segundo desayuno, y tratar de trasladaros que el objetivo que perseguíamos es centrar el liderazgo femenino en nuestra mirada, en estos desayunos, en estas sesiones, con mujeres líderes y con lo que yo pienso que son potenciales líderes complutenses, que sois vosotras. Por tanto, sentiros absolutamente protagonistas de esta sesión. El propósito, además, es fomentar un encuentro intergeneracional real, con una mujer líder, en este caso con María, y con vosotras, para, bueno, pues en torno a esta mesa, y por eso elegimos el ISEI. Ya veis que el ISEI tiene cierta peculiaridad. Estamos acostumbrados a ver las facultades, que son unos edificios, en muchos casos, bueno, pues más bien feillos, ¿no?, y dejados. El ISEI tiene este entorno también privilegiado, y la mesa redonda. Hombre, cuando uno invita a María Blasco espera una gran sala de conferencia que seguro que se va a llenar por el prestigio que ella tiene, pero sin embargo eso se hace mucho más, menos familiar, más distante, y la mesa redonda os permite, pues efectivamente, interactuar con nuestra invitada. Por lo tanto, quiero resaltar esa idea. Voy a comenzar agradeciendo al vicerrector de investigación que nos acompañe hoy, que haya aceptado esta invitación, y también bueno, pues hacer una referencia al compromiso que tiene Ignacio Lizasoain con la investigación y con tratar de mover en el contexto de la Universidad Complutense todo lo que tiene que ver con la actividad investigadora. Lo estamos notando ya en los 2 años que lleva de vicerrector, y bueno, pues somos muy buenos amigos y por eso se nota. Bueno, y igualmente aprovecho para agradecer a tu colega en el equipo de gobierno, al vicerrector de estudiantes, Julio Contreras, que también pues ha colaborado en que hayamos sido capaces de llegar hasta vosotras, a través de, bueno, pues facilitándonos la información, y por tanto pues el ISEI está muy agradecido por este apoyo rectoral. Continúo, como no, con unas palabras especiales al Consejo Social, puesto que esto que organizamos, pensamos desde el ISEI, pero que hacemos en colaboración, pues sin el apoyo que recibimos del Consejo Social sería impensable. Y permitidme que particularmente haga mención a Pilar González de Fruto, a su presidenta, puesto que bueno, pues, ella es una mujer líder también, es un ejemplo de liderazgo femenino a lo largo de su dilatada carrera profesional. Ha ocupado cargos de representación tanto en la administración pública como ahora en el sector privado, pero bueno, de nuevo, ¿no?, pues estamos bien acompañados. Esta sesión, María Blasco, una investigadora de prestigio, la directora de un centro, como antes decía el vicerrector, de primer nivel internacional, pues permitidme que haga explícito la idoneidad de elegir a María Blasco. Y es que si echamos un ojo a qué está pasando en España, en el sistema de investigación español, pues nos encontramos que en los últimos años, efectivamente, las mujeres han conseguido llegar a representar el 40% de todas las posiciones en la carrera investigadora. Ahora bien, cuando vamos a el dato de cuántas ocupan plazas de catedrático, que en la escala, como sabéis, en la escala del profesorado es el puesto el más alto al que uno puede llegar, ahí las mujeres solo representan el 21%. Es decir, que la brecha de género está presente en nuestro sistema de investigación, y sobre todo se observa cuando, como antes comentaba el vicerrector, observamos ese gráfico lamentable en tijera que ojalá pues vaya modificándose. En el Consejo Superior de Investigaciones Científicas ese porcentaje está algo mejor. Representan 1/3, las mujeres, 1/3 de las plazas de profesores de investigación, que es el mayor rango en la escala investigadora. Pero cuando además vamos a observar los premios nacionales de investigación, en los últimos 30 años, pues tan solo un 10%, si llega, y por eso no digo el número, ha ocupado o ha obtenido esos premios nacionales en cuanto a mujeres. Si vamos a la gestión, en el año 2015 solo había de 50 universidades públicas una rectora
en toda España. Ahora mismo creo que son 3. Y bueno, pues estos datos como mínimo nos llevan a pensar que algo habrá que seguir haciendo, y de ahí que pensáramos que tenía todo el sentido este desayuno y que María, bueno, pues haya aceptado hoy venirse hasta aquí, hasta Somos Aguas, a compartir con nosotros ideas y reflexiones. ¿Por qué María? María está dirigiendo actualmente un centro de investigación internacional en España. Y quiero remarcar la idea de internacional, puesto que no se trata solo de que sea un buen centro de referencia de investigación en nuestro país, sino que además en el contexto internacional pues es comparable a los mejores centros en este ámbito. Bien, entro ya a presentarla. María Blasco es desde junio de 2011, corrígeme si me equivoco, la directora del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, lo que conocemos generalmente como el CENIO. Y a este respecto yo quiero reseñar que su liderazgo no solo es por ser la directora desde hace 6 años de ese centro, sino que su liderazgo viene muy de la mano de su carrera investigadora. Es decir, hay una retroalimentación entre que ella es una investigadora de prestigio y que también ocupa durante un tiempo, no sé si más o menos largo, pero ocupa ese cargo de gestión. Entonces yo creo que hay que enlazar el liderazgo, en el caso de María, desde esos dos puntos de vista. Entonces, bueno, pues antes de continuar presentándolo, muchísimas gracias, María, por haber aceptado la invitación, una aceptación que hizo de manera espontánea, sin dudarlo. Desde el primer momento dije, sí, voy a acompañar a estas jóvenes estudiantes en formación en la Universidad Complutense. Y bien, pues María es bióloga molecular, dedicada al estudio de los telómeros y la telomerasa, y ha sido pionera en demostrar su función en el cáncer, en la relación entre cáncer y envejecimiento. De esto nos va a hablar a continuación, y además yo, pues como economista, podéis imaginar que poco tengo que decir, Entonces, bueno, pues sí reseñar que es una científica de primer nivel mundial, cuyo trabajo ha contribuido y sigue contribuyendo a mover la frontera del conocimiento y a mejorar también las condiciones de vida y de la salud humana, ¿no? O sea, bueno, pues excepcional tenerte aquí entre nosotros. Para dar solo algunas cifras, porque podéis imaginar que presentar su currículum sería impensable, porque ocuparía todo el tiempo y no es ese el plan, pero bueno, pues ha publicado más de 240 artículos en revistas de reconocido prestigio internacional. Y para aquellas que no estén familiarizadas, ahora lo explico, tiene un índice H de impacto de citación de 76. Por lo menos ese es el dato que encontré, no sé si ya será superior. Creedme, eso es muy, muy, muy alto, y bueno, pues es un placer tenerte aquí y un honor. ¿Me permites? ¿Puedo interrumpir? Sí, claro. Tenemos que ser muy formales. Por supuesto, no. Para los que no estéis familiarizados con lo del índice H quiere decir de 76, quiere decir que tiene al menos 76 publicaciones con 76 citaciones, con más de 76 publicaciones. Es un nivel muy alto, muy alto. El número de citaciones que tendrá María, pues no sé, serán 10.000. No me lo sé. Pero un índice H76, y sobre todo siendo una mujer joven como es ella, es un índice muy alto, muy alto. Es decir, que tenemos una científica muy importante. Perdona, Isabel. No, por favor. Además, bueno, pues ha recibido más de una veintena de premios a su labor investigadora. Voy a mencionar solo algunos de estos: el Joseph Steiner Cancer Research Award, el Corber European Science Award, el premio Jaime I de investigación, la medalla de oro de la Asociación Europea de Biología Molecular, el premio nacional de biología Santiago Ramón y Cajal. Además ha sido nombrada honoris causa tanto por la Universidad Carlos III como por la Universidad de Alicante, y como no deja de recibir premios, pues hace un par de semanas, muy recientemente le han premiado a la excelencia en investigación por parte de la Generalitat Valenciana. Bueno, suponemos que esta carrera, María, habrá pasado por momentos más o menos dulces y también más o menos difíciles. Y bueno, pues esperamos, si crees oportuno, que los compartas con nosotras y con el vicerrector, porque es el único hombre en la mesa, que no en la sala. Hay dos más. Y bueno, pues como decía antes, no puedo detenerme más porque estamos deseando oírla. Ella es nuestra invitada, ella es la protagonista, pero sí repetir que es un honor darle la bienvenida al ISEI a una mujer española líder e influyente, a una investigadora que es un referente mundial en la ciencia en su ámbito. Muchas gracias. Y cuando quieras. Dos cosas antes de
Es el único, pero... Ya no me vais a volver a invitar, porque como incorrio tanto... Al contrario. Algunos datos también importantes. Fijaros lo que decía Isabel. De premios Nobel se han dado 817 premios Nobel a hombres y solo 47 mujeres. Un 5% mujeres. Y no es porque no haya mujeres que se merezcan el premio Nobel. De María lo único que me da rabia es que se doctoró por la UAM y no por la UPM. Pero bueno. Pero voy a dar muchas conferencias. Pero vas a dar muchas conferencias. Y después, sabéis, yo creo que no lo has comentado, Isabel, hizo su doctorado bajo la supervisión de Margarita Salas y estuvo después incorporado al laboratorio, ¿cómo es? Carol Greider, que después recibió el Premio Nobel de Fisiología y Medicina. Entonces, la verdad que es que con la presentación que hemos hecho es que es un auténtico privilegio estar aquí con ellos, ¿verdad? Y disfrutarlo. Bien, pues muchas gracias. Primero, muchas gracias a todas vosotras por venir, también al vicerrector, muchas gracias Isabel por la invitación, al vicerrector por venir, a la presidenta del Consejo Social y a todos vosotros. Podía hablar de muchos temas diferentes, pero al final voy a hablar de dos solo. Voy a hablar de lo que ha sido mi motivación investigadora y por qué me he convertido en investigadora y a qué me he dedicado, porque realmente es lo mejor que he hecho en mi vida, una de las cosas mejores que he hecho en mi vida, y después también de la situación de la mujer en la ciencia. También presentaros algunas cifras también para que veáis que sigue habiendo un problema, por lo menos para mí me sigue pareciendo un problema y que hay que hacer acciones claras. Y en el CENIO, de hecho, estamos haciendo alguna de estas acciones a través de una oficina de mujeres y ciencia. Y bueno, es de los dos temas que quería hablaros. El título de mi charla es, a propósito, provocador, hacia un futuro sin enfermedad. Pero a mí realmente lo que me ha motivado siempre, o lo que me gusta de la investigación y por lo que me dedico a la investigación, es para ser capaz de entender lo que todavía es desconocido. Creo que la investigación se trata de conocer lo desconocido, ¿no? El lado oscuro de la sabiduría es a lo que nos dedicamos los científicos, ¿no? Y en mi caso las preguntas que me han motivado pues son preguntas que seguramente os habréis hecho todas vosotros en algún momento, pero que yo me he hecho como científica. ¿Por qué enfermamos y morimos, ¿no? Podríamos erradicar las enfermedades si conocemos por qué enfermamos y morimos, y si conociéramos esto podríamos realmente llegar a vivir más años de los que vivimos ahora en buenas condiciones de salud. Estas han sido mis preguntas científicas, ¿no? Y a lo que me he dedicado. Los científicos sabemos realmente mucho sobre la enfermedad, ¿no? Y yo creo que uno de los primeros éxitos en este sentido fue, por ejemplo, en entender por qué se producían las enfermedades infecciosas o transmisibles, ¿no? Y el caso de la erradicación de la viruela, el descubrimiento de los antibióticos para frenar las infecciones bacterianas, más recientemente el caso del SIDA, ¿no? Una enfermedad que cuando se detectaba era mortal y el tiempo de vida de unos 2 años, ahora es una enfermedad crónica. En el primer mundo no mueren muy pocos pacientes de SIDA porque, bueno, gracias a la biología molecular sabemos cómo atacar el virus y terminar con él. El ébola, pues ya hay herramientas que no teníamos cuando surgió el brote de ébola y nos asustó muchísimo a todos, incluidos también a los españoles. Quiero decir que sabemos que una manera de acabar con la enfermedad es entender su origen, qué es lo que la produce. Y esto controlar las enfermedades infecciosas es una de las causas de por qué se ha duplicado la esperanza de vida al nacimiento, por ejemplo, en nuestro país y en la mayor parte de los países desarrollados. A principios del siglo XX, pues la vida media de hombres y mujeres era unos 30 y poco años, y ahora es de más de 80 años en hombres y mujeres en nuestro país. Y bueno, esto va creciendo, no hemos llegado todavía a un plató, es decir, que conforme va habiendo más avances de la investigación, se convierten en avances médicos y va a seguir aumentando la esperanza de vida. Pero digo que sobre todo este salto de duplicar la esperanza de vida pues ha sido gracias a evitar la mortalidad infantil, gracias a los antibióticos, etc. Pero ahora las enfermedades que nos quedan son un poco más difíciles. Y todas las conocemos, ¿no? Sabemos que enfermedades como el cáncer cardiovascular, neurodegeneración, todo tipo de fibrosis degenerativas, etcétera, son las que nos asustan y de las que terminamos muriendo, ¿no? Y tenemos que conocer cuál es su germen, cuál es su origen. En este caso, no es un virus, una bacteria, aunque puede haber algunos tipos de cáncer, sabemos que están producidos por un virus, por ejemplo el papilomavirus, que puede producir cáncer cervical,
Sin embargo, el origen de estas enfermedades es otra cosa, y es el proceso de envejecimiento. Es el hecho de que en nuestras células ocurre un fenómeno que ocurre a nivel molecular, que lo llamamos envejecimiento, que no son las canas y las arrugas, es algo que ocurre a nivel de las células. Y aquí os pongo para poneros 2 ejemplos de que esto es así. Esta es la incidencia de cáncer en hombres y mujeres en la población británica. Podéis ver que el cáncer es una enfermedad rara cuando somos jóvenes. Hay cáncer infantil, pero es muy poco frecuente, y el cáncer empieza a ser prevalente a partir de los 40, 50 años. E incluso podríamos definir un concepto que se utiliza en inglés que se llama health span, o tiempo de vida libre de enfermedad, que para el cáncer serían unos 40-50 años. O sea, los humanos estamos bastante protegidos del cáncer hasta los 40 años. Si miramos enfermedad cardiovascular, en ese caso es fallo cardíaco, en la población británica también, pues lo mismo, a partir de los 40 años empieza a haber fallo cardíaco en hombres y mujeres, y el health span pues son también unos 40 años. Y para neurodegenerativa sería igual. Y esto nos lleva a pensar en una idea, es que nuestra especie, Homo sapiens, realmente estamos diseñados o seleccionados por la evolución para ser básicamente perfectos o resistentes a todas estas enfermedades hasta los 40-50 años. Pero a partir de aquí algo ocurre, y eso que ocurre es lo que nos fascina a los científicos, lo que me ha fascinado a mí y que intento entender. No solo es interesante desde el punto de vista científico, sino también socioeconómico y demográfico. En 2009 en España había un 17% de la población con más de 65 años, una edad que ya supera mucho los 40-50 años a los que me he referido antes. Pero es que la predicción para el 2050 es que España, Italia y Japón van a ser los 3 países más envejecidos demográficamente del mundo, y en concreto la predicción en España es que 1/3 de la población tendrá más de 65 años. Por lo tanto, esto también incide en la importancia de entender este proceso de envejecimiento, pues para ser capaces de vivir el tiempo que tengamos que vivir libres de enfermedad, si no, pues nuestros sistemas de salud son insostenibles, ¿no? Y este envejecimiento demográfico no es porque vivamos más, es normalmente la consecuencia de que no hay suficientes nacimientos, ¿no? Con lo cual la pirámide poblacional pues se va deformando de tal manera que se va ensanchando por las edades más avanzadas. Pero vamos, a mí el tema demográfico me interesa, pero no es lo mío, ¿no? Lo mío es intentar averiguar por qué envejecemos, ¿no? Y esta es nuestra manera de pensar. Cuando somos jóvenes, el envejecimiento todavía no ocurre y es muy rara la enfermedad. Es cuando ocurre este envejecimiento cuando realmente es la causa de las enfermedades. Para mí las enfermedades son consecuencia de este proceso de envejecimiento. Para mí ese es el origen. Y por lo tanto, esto quiere decir que para mí, cardiovascular y cáncer, a pesar de que estamos en 2 centros diferentes, tienen el mismo origen molecular, que es este proceso de envejecimiento. Y claro, si uno piensa de esta manera, pues bueno, primero las causas sabemos que pueden ser genéticas o ambientales. Los genes que hemos heredado pueden determinar cuánto vivimos. Desde luego determinan cuánto vive un humano y cuánto vive un ratón. Los genes del ratón le permiten vivir al ratón 3 años máximo. Nuestros genes nos permiten vivir hasta 80 años, hasta 120, de hecho, que es el récord humano. Y el ambiente también. Sabemos que no todo el mundo envejece al mismo tiempo, no todo el mundo desarrolla enfermedades al mismo tiempo. Hay personas que con 40 años tienen un infarto, otras que nunca mueren de otra cosa. Y esto está determinado también en muy buena parte por el modo de vida, ¿de acuerdo? Por la alimentación, porque hacemos o no ejercicio físico, etcétera. Y todo esto es importante conocerlo pues, para evitar la enfermedad, ¿no? Entonces yo estoy interesada en estas causas, porque si conozco estas causas, seré capaz de diseñar intervenciones terapéuticas que vayan, en teoría, estamos aquí en ciencia ficción, pero ya veis que no es ciencia ficción, tendríamos que ser capaces de aumentar el tiempo de juventud y así evitar las enfermedades. Aprenderíamos por qué se producen las enfermedades y quizá incluso cuando ya han aparecido, como si entendemos su origen, a lo mejor somos más capaces de tratarlas más eficientemente, porque muchas de ellas, por ejemplo, Alzheimer o Parkinson, no tienen tratamientos que funcionen hoy por hoy, y muchos tipos de cáncer e infarto de miocardio pues tampoco, o sea, no hay estrategias que permitan que se regenere el corazón de manera eficiente, etcétera. También nos permitirá tener lo que llamamos biomarcadores. Espero que esto no sea demasiado específico para las que venís de ciencias, pero bueno, es un poco para que veáis qué es lo que es mi motivación y cómo pensamos los científicos, ¿no? Esto también quiere decir,
lo que quería decir aquí, que el envejecimiento, la enfermedad no se produce de un día para otro. Esto es algo importante que me gustaría que entendierais. Cuando un día vamos al médico y nos dice que estamos enfermos, esto no quiere decir que la enfermedad se haya desarrollado la noche anterior, ni mucho menos, ni los días anteriores. Las enfermedades se gestan en nuestro organismo durante décadas, muchas de ellas, y esto es porque van asociadas a este proceso de envejecimiento. Y os pongo un par de ejemplos. Este es de una colaboración con el CENIC, el Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares, donde determinaron en población sana la presencia de obturación de arterias, que sabéis que cuando se obtura una arteria hay una placa que se llama, esto puede producir eventualmente un infarto, etcétera. Pues en mujeres y hombres sanos, de 40 años a 50 años, podéis ver que ya hay estas placas que están potencialmente empezando a bloquear las arterias. Quiere decir que la enfermedad está mucho antes de que haya lo que llamamos enfermedad, ¿no? El caso del Alzheimer es lo mismo. Este es un estudio de la Fundación Pascual Maragall en Barcelona, donde siguen a personas sanas y ven también que en personas sanas ya, por técnicas de imagen del cerebro, se puede ver que ya décadas antes hay personas que ya tienen cambios en el cerebro que están indicando que ya no es normal. Aunque están sanas, no tienen pérdidas de memoria todavía, etcétera. Es decir, una lección importante, si queremos algún día pensar en acabar con las enfermedades, hay que pensar en que no hay que atacarlas cuando ya es demasiado tarde, sino ser capaces de detectarlas a tiempo para así prevenirlas o atacarlas con mucha más eficiencia. De tal manera que si hasta ahora el paradigma ha sido, y sigue siendo, que las enfermedades no tienen nada que ver unas con otras y lo que tenemos que hacer es estudiar cada una muy en detalle para encontrar opciones terapéuticas, yo creo que a partir de ahora también es muy importante pensar de esta otra manera, que es que las enfermedades estas que son las no transmisibles, las no infecciosas, tienen un origen común, que es este proceso de envejecimiento, y que hay que entenderlo para evitarlo y para tratar más eficientemente las enfermedades. Y yo me he dedicado a esto, a estudiar el envejecimiento. Y tengo que mencionar lo que son los telómeros, porque ha sido mi tema de trabajo durante 20 años. Entonces, tenemos unas estructuras al final de los cromosomas del material genético que se llaman telómeros, que quiere decir la parte del final en griego, porque está al final justo, que de hecho se van erosionando conforme nuestras células se multiplican. En la vida tenemos que multiplicar nuestras células para regenerar tejidos, etc. Y eso produce la erosión de los telómeros porque la vida está diseñada de esa manera imperfecta. Y cuando esto ocurre, pues se desencadenan otros eventos moleculares, que no voy a entrar, no os preocupéis, no voy a contar los detalles moleculares, pero sí decir que eso es una de las causas principales de por qué se produce el envejecimiento. Curiosamente, en la naturaleza también hay un antídoto contra este acortamiento de los telómeros, que es una enzima que se llama telomerasa. De hecho, mi jefa en Estados Unidos fue una de las descubridoras de la telomerasa y por eso le dieron el premio Nobel a ella y a otros 2 científicos. Y la telomerasa es una máquina molecular que es capaz de realargar los telómeros. Entonces, ¿por qué hace falta la telomerasa? Porque si no, no habría vida. Después de una generación, los telómeros serían cortos y no podríamos tener más hijos y no habría especies ni nada por el estilo. La telomerasa es una enzima esencial para la vida. Y lo que hace es resetear los telómeros de cada nuevo individuo durante el desarrollo embrionario y después más o menos que se apaga y con esos telómeros tenemos que vivir el resto de nuestra vida. Dependerá de cómo vivamos, los vamos acortando más rápido, más lentos, etc. Esto es mi tema de trabajo y lo que he intentado hacer es demostrar que esto es importante para el envejecimiento, pues intentando retrasar el envejecimiento y las enfermedades del envejecimiento haciendo que los telómeros sean más largos, utilizando la telomerasa. Esa ha sido una de las cosas que hemos hecho en mi grupo. Aparte que también, en el caso del cáncer, lo que hemos demostrado es que el cáncer es cáncer y no es otra enfermedad porque tiene telomerasa de manera aberrante y esto le permite a las células del cáncer ser inmortales. Y ahí lo que estamos haciendo es intentar quitar al cáncer su inmortalidad destruyendo sus telómeros, eso también. Pero bueno, me voy a centrar en esto. Aquí lo que hicimos fue, poniendo telomerasa, aumentar en ratones un 40% la longevidad media de los ratones. Es decir, hacer unos ratones que vivían mucho más de lo normal. Y esto demostraba por la importancia de los telómeros en el envejecimiento. Y el health span también aumentaba. Si en un ratón normal es 1 año, lo aumentábamos 3 veces, ¿no? Y esa es una imagen que podéis ver estos ratones. El normal de 2 años es un ratón viejo, sería como una persona de unos 70-80 años. Y el otro que hay al lado, que es el que tiene telomerasa y telómeros más largos, tiene la misma edad cronológica, pero a simple vista podéis ver que está mucho más joven. Y esto ha sido alterando uno de estos mecanismos moleculares. Y no solo le cambiamos el aspecto al ratón, sino que realmente está mejor. Tiene menos diabetes, tiene menos declive cognitivo, tiene menos osteoporosis, etc. Me preguntan, bueno, ¿y esto en humanos si se hiciera cómo sería? Bueno, pues si ocurriera lo mismo que en ratones, que es difícil de saber, porque nosotros ya somos de entrada mucho más resistentes al envejecimiento que un ratón,
Pero si imaginamos que en humanos duplicáramos el health span, ahora mismo el health span son 40-50 años, la vida máxima 120 años, la vida media ahora mismo 85 años, aunque aumentando cada vez más, acercándose hacia los 100 y pico. Pero si duplicáramos el health span, lo que haríamos sería disminuir el tiempo de vida con enfermedad, es decir, que llegáramos, digamos, a nuestras vidas máximas en mejores condiciones de salud. Y lo que también ocurre, que hemos visto que ocurre también cuando tienes bastantes individuos, bastantes ratones, es que al tener más individuos que llegan a la vida máxima con casi normalidad, también empiezan a aparecer los que viven incluso por encima de la vida máxima. Y también tenemos experimentos donde hemos conseguido superar la vida máxima también en ratones, ¿no? O sea que también sería posible que se superara esa vida máxima de 120 años en humanos y que se llegara a vivir bastante más. Ya estoy terminando con esta parte. Obviamente el envejecimiento no es... bueno, esto es que lo hemos hecho también ahora con una estrategia terapéutica que es terapia génica y vemos lo mismo, que somos capaces de retrasar el acortamiento de los telómeros y retrasar muchas enfermedades a la vez, incluido el cáncer. El cáncer también es una enfermedad asociada al envejecimiento porque si retrasamos el envejecimiento también se retrasa la aparición del cáncer, ¿de acuerdo? O sea que esto también es una cosa importante que vimos. Y lo que estamos, bueno, pues esto yo creo que demuestra que los telómeros son una de esas causas moleculares del envejecimiento y esto nos ofrece pues, posibilidades terapéuticas de modularlo pues, para prevenir enfermedades, incluso tratar enfermedades. Y es lo que estamos haciendo. Estamos intentando utilizar la telomerasa para ver la eficiencia en el tratamiento de infarto de miocardio. Ya publicamos un trabajo de Alzheimer, Parkinson y unas enfermedades que se llaman síndromes teloméricos, que no he tenido tiempo de mencionarlo, pero que son síndromes raros y son personas que tienen menos telomerasa de la cuenta y van a morir de manera prematura de distintas patologías. Y nuestro objetivo es probar estas terapias que hemos hecho pues, en todas estas enfermedades, ¿no? En modelos animales. Y esto es básicamente lo que os quería contar de la parte primera. Si queréis paso a la parte segunda muy brevemente, no sé si tengo tiempo o no, sí. Porque también es otra de mis pasiones, el intentar fomentar que haya más mujeres, ¿no? que lleguen a los puestos más altos de la investigación. Porque, por ejemplo, en el CNIO, un 60% de los investigadores del centro son mujeres, los laboratorios están llenos de mujeres, pero todavía los laboratorios no están dirigidos al 60% por mujeres. El porcentaje de directoras de investigación en el CNIO pues es un 30-40%, ¿no? Que es alto, es más alto a lo mejor de la media, pero que hace falta que más mujeres den el paso adelante y que quieran hacer la carrera investigadora hasta arriba. ¿Por qué? Pues muy simple, porque si no estamos perdiendo talento, ¿no? Y yo creo que no nos podemos permitir formar talento y después que ese talento no pueda llegar a los niveles máximos de liderazgo, de dirección, de toma de decisiones y en definitiva de gestión de la investigación y de la que se hace, etcétera. Entonces, digo que la igualdad real en la ciencia está lejos. Y yo soy un poco menos optimista. No sé si en 2 décadas esto se solucionará. En 2015, como se ha mencionado, solo 20-25% de las mujeres estaban en puestos de dirección de investigación, solo un 18% de directoras de institutos de investigación, yo estoy en ese 18%, hay muy pocas directoras. No hay ninguna directora de organismo público de investigación, nunca ha habido ninguna directora del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, por ejemplo. Solo hay un 2% de mujeres rectoras, creo que hay 4 rectoras en este país, muy pocas. Las mujeres, según estudios de sindicatos, etcétera, todavía, también en la carrera científica, tenemos unos salarios que son 30% más bajos que los de los hombres, a los mismos niveles, seguramente porque a niveles más altos estos salarios se negocian y quizá las mujeres lo negociamos peor o de entrada nos ofrecen cosas que son peores y las cogemos. Habría que analizar ahí todos los componentes que tiene esto. Se ha mencionado que el trabajo de las mujeres científicas es menos reconocida que los hombres en premios y otras distinciones y finalmente también las mujeres tenemos menos apoyo, menos lo que se llama mentoring, menos mentores, menos colegas que nos apoyen y nos ayuden a llegar a lo más alto, porque para llegar a lo más alto todos necesitamos apoyo. Esto no es fácil para nadie, ¿no? Yo creo que eso es algo muy, muy importante. Esas son las famosas gráficas en tijeras. Esto es la universidad pública. En la universidad privada cambia un poco y yo no sé la explicación de esto, igual desde la universidad vosotros lo conocéis mejor,
Pero bueno, lo que está claro es que el caso común en todo el mundo no es un problema español, es un problema universal, pasa igual en Estados Unidos. Hay estas gráficas en tijera donde hay más mujeres que hombres que se forman a los niveles más altos, pero después para llegar a los puestos más altos, de más poder, de más salario, de más toma de decisiones, ahí se abre la gráfica y hay un 80% de hombres y un 20% de mujeres. Esto es en la universidad, pero es igual. Estos son el 2% de mujeres rectoras. Estos son organismos públicos de investigación, es lo mismo que en la universidad, ¿de acuerdo? La misma gráfica en tijera. Y aquí de nuevo directoras de OPIs, pues solo un 18%. Nominaciones en premios, bueno, esto es un estudio de la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación, donde ven que solo un 18% de los premios a mujeres en España, pero quizá lo que es más significativo, cuando el premio tiene más cuantía, es decir, cuando el premio supera los 100.000 euros, los premios buenos, baja todavía más el porcentaje a un 7%. Con lo cual esto, bueno, pues aquí hay algunos ejemplos de premios Jaime I, Fronteras del Conocimiento, se ha mencionado el premio Nobel, Príncipes de Asturias, bueno, son cifras, pero bueno, la diferencia salarial es otro gran problema, yo creo, la brecha salarial. Este es un estudio de UGT donde se ve la brecha, donde cito los datos yo del 30% en caso de las carreras científicas, pero en todas las carreras lo hay. Y quizá lo que me preocupa también es que hay leyendas, yo llamo leyendas urbanas, para justificar esta brecha de género, ¿no? Y, por ejemplo, una de ellas es que no ha habido tiempo suficiente para la igualdad. Yo creo que ha habido tiempo suficiente para la igualdad. Hace ya más de 30 años que hay carreras donde las mujeres terminan igual en números que los hombres, pero todavía en estas profesiones no se ha llegado a esa igualdad, con lo cual esto es preocupante, va muy lento, digamos. También se ha dicho, eso ya ha pasado de moda, pero hubo un momento, creedme, en los años 90, donde esto era un mantra, ¿no? y incluso provocó dimisiones del presidente de Harvard y bueno, una serie de cosas, donde se decía que las mujeres teníamos habilidades innatas diferentes a los hombres y que esto podía explicar, bueno, pues estas diferencias. También que las mujeres elegimos conscientemente la familia por encima de la carrera profesional. Bueno, yo creo que esto hay que cuestionarlo también, ¿no? La primera cuestión de tiempo. Bueno, pues ya digo, hace más de 30 años que hay tantas mujeres como hombres preparados. Estos son datos de Eurostat. A lo mejor ya me estoy pasando el tiempo y podemos resumir o puedo pasarlo. Claro, sí, pero bueno, aquí podéis ver, por ejemplo, que en distintos países de Europa las mujeres están más preparadas que o sea, hay más mujeres preparadas en la educación terciaria en prácticamente todos los países europeos. Pero si ahora miramos cómo ha evolucionado, por ejemplo, en España, la empleabilidad de las mujeres en distintas profesiones, y que podéis ver que la crisis 2010 hace que se pierdan empleos de mujeres, pero solo en los empleos mejor pagados y más cualificados, porque de hecho los empleos menos cualificados sigue aumentando el número de mujeres. Es decir, que las mujeres somos las primeras en caer de los puestos mejor pagados o mejor cualificados cuando hay una situación de crisis. Yo creo que eso te indica pues, que hay un problema, ¿no? Y estos son los datos del Foro Económico Mundial de cuánto tiempo, si nos preguntamos, a ver, ¿cuánto tiempo hay que esperar para la igualdad? Pues hay gente que se encarga de estudiar esto. La igualdad económica se alcanzará en 2133, según los datos de ahora. Hace un año o 2 años, cuando lo miré la vez anterior, era más bajo la fecha, era 2074. Es decir, que no es que vaya mejor, sino que ahora mismo va a peor. Es decir, que una niña que nazca hoy todavía no va a haber seguramente en su tiempo de vida esa igualdad real entre hombres y mujeres. Yo creo que esto es un problema muy grave, porque lo que redunda es que se pierda talento. Y voy a pasar al final ya simplemente a lo que estamos haciendo en el CENIO, ¿vale? Porque así no me... Creo que me he traído demasiadas diapositivas. Pues si es que no me he traído ni la presentación que tenía. Bueno, voy al final, porque es que me gusta dar estas presentaciones y tengo bastantes diapositivas. Bueno, en el CENIO, bueno, empiezo por aquí. Ya desde hace décadas también, sobre todo en universidades americanas, pues se han creado oficinas de mujeres y ciencia, las pioneras en Harvard, Rockefeller, en Yale, en años 80, 90,
en España también, en la Comisión de Mujeres y Ciencia del CSIC, que fue importantísima, porque es la responsable de que se exigieran comités paritarios para toma de decisiones sobre la promoción de investigadores, y lo que ha conseguido que disminuya la gráfica en tijera, creo que tengo un ejemplo, ¿no? Bueno, en el CENIO pues se creó en 2012, el CENIO es un centro nuevo, también la oficina es más nueva, pero este es el efecto de que haya un comité paritario para decidir dentro de la carrera de investigadora del CSIC cómo se sube de nivel, ¿de acuerdo? Y el punteado es antes de los comités paritarios, y veis que del primer al segundo nivel más o menos se pasa el mismo porcentaje de mujeres y hombres, pero para el puesto más alto, mejor pagado, profesor de investigación, ahí de repente se abría la gráfica y por algún motivo los hombres conseguían estos puestos y las mujeres no, pero de una manera como irracional completamente. Eso no podía ser algo... tenía que haber algo ahí raro, esto no se puede explicar simplemente por los datos anteriores, y entonces cuando se ponen comités paritarios de repente esto tiene más sentido. Es decir, hay sesgos inconscientes, eso lo sabemos, que perjudican a las mujeres versus los hombres a la hora de conseguir estos puestos mejor pagados. En el CENIO tenemos una oficina de mujeres y ciencia, invitamos a mujeres líderes a darnos seminarios, aquí están algunas de las que han pasado por allí. Y también, bueno, pues hemos organizado una exposición sobre Marie Curie. El 8 de marzo de este año representamos una habitación propia de Virginia Woolf, que la podéis ver en el Teatro Español, la van a volver a poner allí, y fue fantástico, porque si no habéis leído este ensayo de Virginia Woolf, os lo recomiendo, porque además era muy apropiado que fuera en el CENIO, porque ocurre en Cambridge, ¿no? Y ella va a hablar con una investigadora y tal, entonces pues fue muy bonito que se representara en el CENIO, que es un centro de investigación. ¿Y qué podemos hacer? Realmente hay que hacer cambios institucionales, ¿eh? Esto no, para que esto mejore hay que realmente ponerse a cambiar cosas, ¿no? Yo como directora no pongo reuniones por la tarde, porque entonces estoy excluyendo a hombres o mujeres que concilien, que se ocupen de sus hijos, ¿no? Tenemos una subvención de servicio de guardería, descontamos el tiempo de maternidad en el caso de las evaluaciones de los jefes de grupo y jefas de grupo, porque son los que son evaluados para decidir su continuidad o no, y tenemos un horario laboral que es de jornada continua, que permite la jornada continua. Y bueno, esto es una pequeña ayuda. Yo creo que quizá la mayor discriminación que hay todavía legal entre hombres y mujeres es el que las bajas maternales y paternales no son iguales. Y seguramente esto pueda estar en el origen también de una discriminación y unos estereotipos de género más adelante. Y termino aquí, quizá me he extendido demasiado. Del CENIO no he tenido tiempo de hablar, pero yo creo que también ya lo habéis dicho vosotros, ¿no? Es un centro de excelencia, un centro internacional, y bueno, está abierta las puertas también a quien quiera visitarlo. O sea que si alguna de vosotros queréis venir por allí, me lo decís y podéis visitar el CENIO. Qué bueno. Bueno, pues ahora abrimos, aunque 12 nuestras autoridades, Pilar y Ignacio, tienen el tiempo muy justo, abrimos un turno de intervenciones, preguntas, comentarios con nuestra invitada. Pero animaros que no siempre tenéis la posibilidad. Yo tengo preguntas, pero pregunto al final. Seguro que hay preguntas. ¿Alguien que quiera romper el hielo? ¿Lo rompo yo? No. Miren. Venga. Coge el micro, que está. Bueno, te quería preguntar si, igual no sé si es muy personal, pero un poco con qué dificultades te has encontrado por ser mujer, quizás en lo menos visible, ¿no? En comentarios, en ideas. Sí, claro que sí. Pues mira, la verdad es que hasta el nivel de jefa de grupo, es decir, durante el periodo de formación, o sea, que la carrera científica es bastante larga, o sea, se estudia la carrera, después se hace una tesis doctoral, que son unos 5 años, después tienes que hacer lo que se llama un postdoctoral, porque con la tesis doctoral solo no vas a ningún lado, y he estado en Estados Unidos, etc. Yo nunca he notado en todo ese periodo realmente ningún tipo de discriminación por ser mujer. Pero sí cuando pasas a volar libre, cuando tienes tu propio grupo de investigación, sí que he tenido que ir comentarios, por ejemplo, de alguien decirme, bueno, ¿y tú con quién trabajas? ¿No? O sea, yo fui muy joven cuando empecé a tener mi propio grupo de investigación, era una persona muy joven, casi nadie
pensaba que yo tuviera mi propio grupo de investigación, pensaban que yo trabajaba pues para el que era mi marido entonces, por ejemplo, o cosas así, ¿no? Y obviamente eso es un reflejo de los sesgos de género y los estereotipos que tenemos todo en la cabeza de lo que es un investigador, etc. Pero bueno, relativamente leve, ¿no? Lo que sí que es también muy obvio es cuando es el acceso a los puestos más altos, ¿no? Puestos como dirección de un centro como el CNIO, ¿no? Ahí también pues se oyen comentarios, hay que oír a veces comentarios desagradables que son abiertamente machistas, ¿no? O sea, y que yo creo que esto lo que hace, en definitiva, es que para las mujeres que somos menos arriba, estamos más solas, digamos, ¿no? Porque a lo mejor hay una mujer arriba y por debajo hay muchísimos hombres, pues siempre es algo más incómodo, ¿no? Más incómodo. A mí lo que me gustaría, y yo creo que habrá igualdad real, pues cuando haya un 50% de mujeres y de hombres en los puestos de toma de decisiones. Entonces realmente estaremos jugando en iguales condiciones, ¿no? Mientras tanto siempre va a ser más difícil. Yo no te puedo poner pequeños ejemplos de comentarios, etcétera, pero en general sí que hay son cosas que se notan, o sea, que se notan, ¿no? Que hay, por ejemplo, las charlas estas que hacemos de mujeres en el CNIO, que han venido la vicepresidenta del gobierno, María Teresa Fernández La Vega, gente muy interesante de escucharlas, ¿no? Porque son personas que es interesante escuchar lo que te tienen que contar. Pues la inmensa mayoría de las personas que vienen a estas charlas son mujeres y la mayor parte de los jefes de grupo son hombres. Es decir, yo no sé si es un statement o qué es, pero es un mal ejemplo y de hecho a mí me enfada mucho porque es un mal ejemplo para sus estudiantes, para los que tienen en sus grupos, ¿no? Porque si ellos no son los primeros en ir, ¿qué están transmitiendo? ¿Qué es lo más importante? Etcétera. Quiero decir que todo eso está ahí y hay que vivir con ello, no puedes imponer nada a nadie. Pero sí, yo creo que a base de contar que hay un problema y de repetirlo N veces, pues va calando que esto es un problema y un X porcentaje de mujeres y hombres, porque son los dos los que tenemos que entender esto, y además los sesgos los tenemos por igual, los dos. Hay estudios que determinan que los sesgos inconscientes los tenemos las mujeres y hombres, es una cosa que es inconsciente. Entonces yo creo que si somos conscientes de ese sesgo inconsciente, pues a lo mejor tenemos un poco más de cuidado, ¿no? A la hora de organizar las cosas, de decidir, de pensar, de opinar, etc. Fijaros, si me permites, María, hay un dato que a mí me parece muy importante, que es, y que tú lo has comentado, a igual nivel de formación o nivel de currículum, pero que además hay estudios que lo comparan, sí, es decir, mismo número de publicaciones o mismo número de estancia en el extranjero. El mismo currículum, de hecho, hay un estudio que se llama de John y Jennifer, que se publicó hace un par de años, donde es exactamente el mismo currículum, pero le ponen un nombre de hombre o de mujer. Y un tribunal formado por hombres y mujeres valora sistemáticamente mejor el currículum que lleva el nombre de hombres, les dan un salario más alto, les dan más apoyo a lo largo de la carrera, y esto lo hacen tanto hombres como mujeres, y estos son los sesgos inconscientes. Los sesgos inconscientes recibió un premio Nobel, tal Kahneman, un premio Nobel de Economía. Las cosas irracionales nos pueden llevar, pueden ser más importantes que la propia razón, y eso tiene un peso y se estudia y se... Salen más, encima cobran más los hombres. Ya sabéis que últimamente en el ámbito de la selección de personal, como medidas de responsabilidad social de las empresas, se está generalizando la selección ciega, es decir, currícula sin identificación de las personas, si se trata de hombre o mujer, como una medida efectivamente indirecta de colaborar hacia ese mecanismo de la igualdad. Y esto las empresas lo están incluyendo en sus políticas de responsabilidad social y es algo que se viene fomentando. En Estados Unidos es bastante común. Eso es, en foros especializados, sí. No siempre es fácil, porque después empiezas a ver el currículum y ves que no puedes ir quitando los nombres, pero bueno. Claro, sí, pero desde luego se quita un sesgo y hay estudios en este sentido también. Más preguntas. ¿Alguna intervención o pregunta más? Por favor, nadie. A mí hay una idea que me preocupa y es que, como habéis dicho, se está intentando que haya un 50-50. Y lo que yo he visto es que se está generando la idea de que eso como que nos aporta privilegios a las mujeres porque
es como, no, es que hay que dárselo obligatoriamente a ella por ser mujer. Las cuotas famosas. No, yo estoy súper a favor de las cuotas y súper en contra de ese tipo de comentarios. Primero porque asumes que todos los hombres que hay arriba son todos excelentes y no puede ser. O sea, tendría que haber, si sabemos que hay mujeres porque están los datos igual de formadas que los hombres, incluso muchas veces más sobrecualificadas que ellos en algunas profesiones, no puedes pensar que el establecer como... Y yo creo que es muy sano y muy bueno, ¿no? A la hora de pensar en un cargo, en elegir a alguien para hacer un trabajo, es muy sano poner sobre la mesa, vamos a pensar, asegurarnos que vamos a pensar también en mujeres, porque si no, lo más fácil es pensar en hombres por estos sesgos inconscientes. Y cuando haces esto, te encuentras con la sorpresa de que hay mujeres buenísimas que también pueden ser candidatas a ese puesto o lo que estés buscando. Y para nada son más malas que los hombres. Lo que estamos haciendo es fomentar que mujeres malas suban arriba. No. Si tuviéramos datos que nos dijeran que las mujeres estamos menos preparadas, que no hemos ido a la universidad, etcétera, pues a lo mejor uno podría pensar, bueno, pues no es el momento todavía, habrá que esperar a que pasen unos años, pero como ya han pasado esos años, ya es que debe haber otras cosas, ¿no? Estoy totalmente con María. En principio, a nivel estadístico, podríamos decir que el grado de excelencia es igual entre hombres que mujeres. El problema ahora es que, como el cupo en algunos campos no existen tantas mujeres, pues las mujeres que aparecen se repiten continuamente, porque las llaman continuamente, ¿no? Porque no se piensa. Pero bueno, ahí es muy de importante. hecho, perdona María, pero de hecho hay áreas científicas en las que las mujeres tienen valores superiores a los hombres. Y yo lo sé por lo que yo doy. Es decir, en medicina, mis estudiantes de medicina generalmente obtienen mejores notas que los varones. Por poner algunos números, algunos datos que se han publicado recientemente escalofriantes, de que el problema este es un problema muy agudo y que está muy imbuido en la sociedad y que empieza muy temprano. Se publicó el año pasado un trabajo en una revista muy prestigiosa que se llama Science, en Estados Unidos, donde se estudiaba niñas y niños de 5 años o 6 años y hasta los 5 años básicamente las niñas se autoevalúan los niños y tienen que decir si son capaces o no de hacer cosas que se definen como muy complicadas o muy complejas. Y entonces a los 5 años no hay ninguna diferencia, niños y niñas, los dos piensan que pueden hacer cosas muy complejas y las hacen, etc. Curiosamente, a partir de los 6-7 años, las niñas empiezan a pensar que ya no son capaces de hacer cosas muy, muy complejas. Esto es el peso de los estereotipos, el peso de que se estén transmitiendo, obviamente no digo que del cole ni por el profesor, pero quizá de la sociedad, donde estamos imbuidas, ¿no? que las mujeres van a tener menos capacidad para hacer estas cosas. Todo esto también contribuye, es la falta de confianza, de autoconfianza, etcétera, que eso también es una parte de la explicación de por qué hay menos mujeres que dan el paso adelante. Incluso las que dan el paso adelante y llegamos a los niveles más altos, hay un síndrome descrito para esto, que es el síndrome del impostor, y es una cosa que yo recuerdo que la primera vez que lo oí me partí de risa, pero estaba en un consejo asesor de un centro Max-Plan en Alemania y iba en un taxi con 2 mujeres americanas. Y me dijeron, bueno, tú María, ¿qué? ¿Has tenido ya el síndrome del impostor? Y yo digo, ¿esto qué es? Y me dijo, pues esto es lo que pasa cuando una mujer llega a un puesto alto y ha habido muy pocas mujeres que hayan llegado ahí arriba. Es una cosa psicológica también, desde nuevo, es una cosa que los psicólogos diagnostican. Y bueno, pues esto pasa, es decir, que toda esta desigualdad pues hace, yo creo que puede sumar muchas pequeñitas cosas y hace que al final sea una gran desigualdad. Y creo que hay modelos matemáticos, que tú tienes 2 poblaciones idénticas y a una población le das una pequeñita ventaja, pero esa ventaja se repite en el tiempo y al final tienes algo totalmente diferente. Tienes una población mayoritaria y la otra muy pequeñita. Y yo creo que eso es seguramente lo que pasa, ¿no? Bueno, pues por una cuestión de... como antes Yo decía, una pregunta, ¿me limitación... permites a mí? Vale, sí, claro. Y yo ya paso al mundo científico, si me permitís, Sí. porque además como me interesa. Es cierto lo que decía María, que, bueno, de hecho los inmunólogos dicen que la especie humana, sean los sapiens, los neandertales o los denisovanos, estamos solo para vivir 50 años, porque después están los procesos de inmunosenescencia, inflammaging y todo eso. ¿Habéis visto si las
Perdonadme esto, pero es que teniendo una científica como María, Claro, y espera que me da rabia no telómeros salir. también. ¿Habéis visto que las telomerasas influyen en el sistema inmunitario de alguna manera? Sí, claro. Que- Sí, ¿Para qué? Porque generalmente durante el envejecimiento hay un fenómeno de inmunosenescencia. Sí, los telómeros se acuestan en todos los tejidos del organismo, también en las células del sistema inmune. Y de hecho la inmunosenescencia también está ligada al acortamiento de los telómeros. Es un proceso sistémico, no es que se acorten los telómeros en un tejido o en el otro, es una cosa que ocurre en todas nuestras células, ¿no? Y por eso se piensa que es una de las causas primarias de envejecimiento, que además después lleva pues, a la senescencia. No he entrado en estos términos científicos porque creo que no se entenderían, pero sí, también, claro. No quiero decir que sea la única cosa molecular por la cual envejecemos, pero es una de las cosas y eso lo sabemos porque lo hemos demostrado. Si lo alteramos, podemos alterar el envejecimiento y podemos alterar la longevidad. Bueno, pues es que así no me quedaba yo con... Bueno, que cortamos y no cortamos, es decir, ahora comienza el desayuno. Todas estaréis diciendo, oye, esto se llamaba desayuno con María Blasco, no hemos visto ni un ¿Dónde está el café. café? Bueno, pues ahora pasamos aquí a la sala donde podéis, junto con María, pues ya, y en la distancia aún más corta, charlar con ella, preguntarle y comentar. Dos cuestiones. Hemos mencionado yo algunas de las cifras y también María. Las estadísticas están recogidas en un reciente informe publicado por el MINECO que se titula Científicas en 2015 y lo podéis descargar por si alguien quiere revisarlo. Otra cosa más, nos tenemos que hacer una foto de familia antes de que se vayan la presidenta y el vicerrector. Por lo tanto, pasamos a la entrada del Licey, a la entrada de la casa, para que nos hagan una foto y a continuación ya a desayunar, que es a lo que venimos.